A partir del desarrollo que hicimos en la primera parte, ¿qué? De cómo lo trabajamos, ¿eh? Y trayéndonos siempre esa pregunta por cuál es el territorio que es posible, cuál es la noción de territorio que es posible, señalábamos entonces esta distinción que puede parecer sutil, ¿qué? Por el hecho de que es una distinción que no está bien clara. ¿Qué? Perdón. Este, disculpen que apreté el botón que no era. ¿De acuerdo? ¿Qué? 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 Me esperan un segundo. Vamos a ver, porque aquí siempre... Ok. Hacíamos entonces esa distinción entre el desarrollo, entendido como ese aprovechamiento intensivo y extensivo al máximo de los recursos de la naturaleza, ¿qué? Que está sustentándose en esa lógica de el crecimiento y el consumo sin límites, en un proceso en el cual el desarrollo se convierte en la meta, encarnada entonces en esta modernidad occidental, caricaturizando con la famosa imagen del sueño americano, ¿sí? Por su parte, el progreso lo entendíamos como un proceso racional y organizado, armónico, ¿sí? De aprovechamiento de la naturaleza, pero entendiéndonos como parte de ella. Y que ese proceso del progreso, la finalidad que tenía era la buena vida, que hablábamos de la felicidad. En este sentido, el progreso sería un medio para lograr esa buena vida. El progreso no sería la meta. Y allí buscábamos el espacio entonces en la sociología de las emergencias y los procesos de reterritorialización para aportar a la construcción de esa epistemología del sur de la que estamos hablando. Visto ese contexto, señalábamos que en el caso de Chile, y para hablar de las territorialidades y las zonas de sacrificio, veíamos como en julio del año 1957, el Mercurio de Valparaíso, ante la instalación de la fundición y refinería de Ventanas, informaba que lo siguiente: los vecinos, ¿sí?, deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Allí vemos cómo se expone una lógica, ¿okay?, la lógica del sacrificio necesario por un supuesto bien superior, argumentando que las naciones que han llegado al desarrollo han aceptado esos sacrificios. Ese es el precio de lo que ellos llaman el progreso, que yo prefiero llamar el desarrollo. Termina diciendo entonces que la lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse, los que vivan en las zonas de sacrificio. Y cada nuevo edificio le va a quitar el sol a alguien, pero nadie va a pensar en paralizar la construcción. Esto es bien interesante
porque tenemos que ponernos en los zapatos de la gente que vive en las zonas de sacrificio, ¿m? Y hacernos a partir de lo que señala la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que define las zonas de sacrificio como sectores geográficos de alta concentración industrial. Esto textual señala en los cuales se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente. Es interesante cómo en el proceso que ha transitado, ¿okay?, un proceso de normalización progresiva, en el caso de Chile, incorpora con la ley 19.300 del año 94 el concepto a la legislación chilena, pero con dos eufemismos bien interesantes, ¿no? El de zona latente y zona saturada, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Queremos también acotar aquí que el actual ministro de Salud, Enrique París, en el 2011 era presidente del Colegio de Médicos y en esa condición declaraba que no existe norma en el mundo que indique que es normal que haya presencia de arsénico en los menores. Un niño simplemente no debe tener registro de arsénico en su organismo. A la luz de lo que está ocurriendo en zonas como Quintero, Cuchuncaví, por las plantas de ventanas, esto es interesante contrastarlo con la postura actual de nuestro ministro de Salud. Las preguntas que nos hacíamos para enfocar la discusión es cómo ha llegado a ser posible ese marco legal que facilita el sacrificio de miles de seres humanos en estas zonas. ¿Qué lo ha hecho posible? Por otra parte, ¿cuál es el desarrollo que queremos, que nosotros queremos como seres humanos? ¿Cuántos son los edificios que queremos construir para taparle el sol a cuántos de nuestros hijos, de nuestras hermanas, de nuestros nietos, de nuestros vecinos? ¿Y qué tipo de Estado ha permitido, facilitado y propiciado esta situación? Indudablemente, la lógica que pareciera estar detrás es esa lógica que caracterizamos con su carácter colonialista como la epistemología del norte. Mirábamos entonces cómo la Constitución de 1980 garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y comentábamos el deber del Estado para que ese derecho no sea afectado, para que se haga efectivo. Sin embargo, el mismo artículo 19 de la Constitución establece los mecanismos, da la fórmula para que no se cumpla el propio artículo, estableciendo entonces esas excepciones o restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos, como vamos a ver más adelante. Además de cautelar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de empresa, que es uno de los pilares de la Constitución de 1980, posibilitando lo que se conoce como la doctrina Frey, y es que ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales y tampoco humanas, quiero señalar. También la Constitución va a cautelar el derecho de propiedad, protegido expresamente en la Constitución y que va a ser la plataforma para la privatización, para los modelos privatistas que vemos efectivamente en el desarrollo de Chile, por lo menos en los últimos 40 años. ¿Okay? ¿Y cómo se hace posible? ¿Por qué la Constitución
es funcional a esto? ¿Qué condiciones tiene para ser funcional a esto? Algunos lo llaman el inefable. Jaime Guzmán, en un artículo llamado el Camino Político, señalaba que la Constitución debe procurar que si los adversarios llegan a gobernar, lo hagan como nosotros lo haríamos, y que la Constitución debe estar diseñada de tal manera que no haya posibilidad de que el margen sea suficientemente reducido para ser extremadamente difícil que se salga del marco que se está estableciendo. Comentábamos también cómo que Michelle Bachelet, paradójicamente médica de profesión y actualmente alta comisionada para los derechos humanos, que tiene el récord de 42 centrales termoeléctricas aprobadas en su gestión. Modificó el ordenamiento territorial y en las últimas semanas del 2010, a carreritas, que le abrió paso a la instalación de la central Campeche de la transnacional estadounidense A.S. Jenner. Por esto y muchas cosas más, como dice la canción, como reconocimiento a su destacada labor, en diciembre de 2017 fue galardonada como campeona de la Tierra, la máxima distinción de la ONU para el medio ambiente. Cuando comparamos entonces la legislación chilena, la normativa, con los estándares internacionales, observamos que, por ejemplo, y esto es uno entre cientos de químicos y componentes, el estándar de concentración de dióxido de azufre en Chile es de 250 para las 24 horas, 250 nanogramos por metro cúbico. El doble de lo que recomienda la Unión Europea para sus países. Pero es que lo más curioso es que es 12 veces más alto de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Este es un dato que debemos tenerlo en mente, que por esa noción de territorio que estamos configurando o que estamos intentando configurar. Chile se ha venido constituyendo durante varias décadas en una gran zona de sacrificio. Las empresas transnacionales hacen lo que no pueden hacer en sus países, con la licencia y el marco legal que les permite manipular los índices y pasar por sustentables. La Constitución de 1980 y la legislación que se ha derivado de ella son protagonistas en ese sentido. Así, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley 19.300, define la zona latente. Esos son los dos eufemismos de lo que hablamos en la lámina anterior. La zona latente como aquella en que la medición de concentración en aire, agua o suelos se sitúa entre 80 y 100% del valor de la norma. Y la zona saturada como aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Pero a la vista de los parámetros que establecen las normas chilenas, 12 veces mayores en concentración que lo que recomienda la OMS en algunos casos, esto resulta poco menos que una burla. Llamar zona latente o zona saturada, comentábamos en la mañana que en este momento, y las informaciones de prensa ayer decían que está en proceso de incorporación, que la creación de zonas saturadas y zonas latentes en el norte del país. Hay 4 que están en espera, pero en Chile hay más de 50, a pesar de que hablamos siempre de
las zonas de Quintero, Puchuncaví, por las termoeléctricas, que son las más famosas. ¿Ok? Se establecía también, y en esto estoy haciendo un repaso de lo que conversamos en la mañana, este material que se los voy a dejar para revisarlo con calma porque está bien sobrecargado, pero quise colocarlo en la presentación para que tengan la posibilidad de revisarlo con cuidado. ¿Okay? Allí se establece desde la creación del Ministerio del Ambiente, así como la responsabilidad que tiene el ministerio, ¿okay?, en la vigilancia y la evaluación del impacto ambiental sobre aquellos proyectos de explotación intensiva, de aplicación de productos químicos y los proyectos de desarrollo, cultivo, explotación en áreas hidrobiológicas que pudieran producir efectos sobre la salud con los efluentes o los residuos, ¿okay? Pero sobre todo, y en términos de lo que estamos discutiendo, el reasentamiento de comunidades humanas o la alteración significativa de los sistemas de vida, los modos de vida y las costumbres de los seres humanos. Y eso es clave para que podamos pensar en esa noción de territorio. ¿Cuál es la noción de territorio que es posible en condiciones como las que nos obliga este marco legal que tenemos? Se señala, por otra parte, que siempre en el nacimiento de las zonas de sacrificio, en su origen, su génesis, ¿okay?, hay un bien superior en juego. Eso de lo que nos hablaban en 1957 el diario El Mercurio, ¿okay? Algunos tenemos que mojarnos. Y eso sirvió de justificación a la inversión y sobre todo para justificar las externalidades o daños colaterales que se producen en este sentido. El bien superior que se hablaba era el progreso del país, el desarrollo del país o el bienestar de algún grupo social. Eso y ese argumento fue el que frenó la tipificación del ecocidio como crimen de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Las zonas de sacrificio, ¿sí?, como ecocidio, quedaron entonces cubiertas de ese manto de impunidad en la Corte Penal Internacional. Nada menos que eso. ¿Okay? Pensando en el territorio y en cómo se constituye, ¿sí?, la naturaleza y el territorio se construyen en los discursos y las narrativas, ¿sí?, que van normalizando una idea, que van posicionando una narrativa, ¿sí? Pero cualquier idea, dice Foucault, que está asociada a dispositivos de poder, ¿sí?, que es instrumental a las relaciones de poder que se establecen en la sociedad. Los discursos entonces de ese desarrollo modernizante sobre territorios determinados se van posicionando ¿para qué? En este caso, para su transformación en esto que estamos llamando las zonas de sacrificio ambiental. Yéndonos a lo que estábamos revisando en la clase anterior con Alejandro, ¿okay? Veíamos cómo la salmonicultura se instala mediante un discurso mesiánico, ¿no? Y aprovechándose de la característica de esos marcos legales, de ese marco legal que vimos, en territorios vírgenes, prístinos, ¿sí?, calificados como improductivos en el sur austral de Chile. Entre las principales características de este desarrollo
esta ocupación, de este desarrollo extractivista, se combina la dinámica del enclave y la fragmentación del espacio. Y otras formas que se desplazan, otras formas de producción local y regional que van sufriendo el desplazamiento por parte de las empresas que se van instalando en este territorio con unas características particulares, generando mayor desigualdad, asimetrías de diversa índole y también otros impactos y transformaciones en los territorios locales, conflictos socioterritoriales e impactos sobre la salud que no están determinados, que ni siquiera han sido medidos. Hay un elemento que es bien interesante para señalar, y es que son las empresas las que deben ocuparse de medir cuándo se les va la mano, cuándo incumplen la norma y autodenunciarse para que entonces las agencias de protección ambiental se ocupen de los casos. Esto resulta interesante a la luz de ver lo que ocurre en el país. El Estado ha sido y es incapaz de evitar, prever o frenar esta dinámica de contaminación persistente y quizás irreversible. La institucionalidad ambiental, quienes se encargan de esto, como vimos antes, es el ministerio el que debería tener el protagonismo porque es su responsabilidad desde su creación. Pero esa institucionalidad ambiental que nace desde la ley 19.300 del 94 no ha hecho más que proveer un conjunto de instrumentos tecnocráticos que no solamente no impiden el surgimiento de las zonas de sacrificio, sino que las institucionalizan, las legitiman, las legalizan y hacen el trabajo de perpetuarlas. La Constitución de 1980 y la legislación que de ella se deriva nos muestran esta característica. Son insuficientes y permisivas. La regulación y el control está ausente. La capacidad institucional es muy, pero muy limitada. Se conocen casos que en el cotidiano resultan folclóricos, de solicitudes a las empresas para que faciliten sus embarcaciones para hacer las fiscalizaciones necesarias. Cosas como esta hacen posible que, por ejemplo, y por considerar solamente un elemento, la cantidad de antibióticos que se utilizan en la producción de cada tonelada de salmón en Chile es aproximadamente 75 veces mayor que el que utiliza la industria acuícola en Noruega. Por cierto, por empresas que tienen instalaciones en Noruega y tienen una de las más grandes instalaciones acá en el sur de Chile. La misma empresa utiliza 75 veces más antibióticos en Chile que en Noruega. Esto llama la atención. Pareciera que no es un protocolo de producción, ¿no? Pareciera que es más bien el aprovechamiento de un marco legal e institucional que favorece este tipo de situaciones. Por otra parte, en esta y otras zonas de sacrificio, los estudios señalan que el hecho de que se vaya naturalizando la enfermedad por parte de la población, por esa que se entiende como una sensación de fragilidad permanente, es decir, yo tengo la muerte asegurada
por el hecho de que vivo aquí, pero ese es mi destino. ¿Ok? Vivo mi vida como un adelanto de la muerte. Lo único que tengo seguro es eso. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Ok? ¿Qué instala eso? ¿Por qué mecanismo se instaló esa sensación, esa percepción de la vida como parte de la muerte, ¿no?, en el imaginario colectivo? El dispositivo de chantaje de trabajo o vida se hace presente. Las personas se sacrifican por el progreso de todo el país. En este escenario, que es sumamente frágil, que tiene características propias, estos modelos extractivistas que tienen garantizada la impunidad. El caso de estas empresas noruegas, que una entre muchas, ¿eh? Y entre las cientos que van a seguir apareciendo, en el entendido de que cuando uno revisa las solicitudes que hay de concesiones para explotación acuícola, y estamos hablando solamente desde el seno del Reloncaví hasta la Patagonia, las solicitudes andan alrededor de 3.000. Eso lo tenemos en nuestro futuro cercano, ¿sí? Y esta legislación es lo que está llevándonos hacia ello. Esta expansión de la industria, ¿qué?, en este proceso de eh, desterritorialización, ¿eh?, de las industrias acuícolas, pesqueras, portuarias, va despojando a las comunidades costeras de sus territorios, pero no solo físicamente, y esa es la importancia de que podamos ir comprendiendo cuál es la noción de territorio que puede ayudar a entender el proceso. Porque es que no solo se despoja físicamente del territorio costero, sino que además se instala una noción de territorio de carácter fatalista. Esto es lo que nos toca vivir y este es el papel que nosotros tenemos que desarrollar con este modo de vida que en particular nos están imponiendo. Un desplazamiento y reducción de sus actividades tradicionales, problemas de acceso, escasez de recursos pesqueros, destrucción o abandono del espacio litoral. En general, una degradación intensa e intensiva de los ecosistemas y, sobre todo, la precarización de las condiciones de vida por la pérdida de control de sus territorios. Esta desterritorialización en marcha, en proceso, ¿okay?, es algo que yo proponía hacer el esfuerzo de comprenderlo desde esa sociología de las ausencias que nos permita redescubrir cuáles son las nociones de territorio propias de las comunidades costeras antes de la desterritorialización. Y también por una sociología de las emergencias que nos permita visualizar, prever, digamos, soñar un futuro posible, con lo que Buenaventura nos señala, el camino de esperanza para modos de vida más humanos. En ese sentido, y apuntando a esa sociología de las emergencias, ¿sí?, uno tiene que
o se puede preguntar, ¿qué? Si el estallido social que venía en proceso mucho antes del 2019, pero que hace explosión allí, tiene algo que ver con esa crisis civilizatoria de la que hablamos en algún momento. Si es que esa crisis múltiple fue generando dentro de esas tensiones el grado en el cual se llega a una explosión como la ocurrida. Crisis y explosión. Explosión que manifiesta una cantidad de elementos que en este momento se están discutiendo y que tienen que ver con los modos de vida de nuestra población. Cómo vivimos, de qué enfermamos, cómo morimos, cómo nos educamos, cómo es nuestro trabajo, en qué condiciones se da. Cómo es que este modelo en el que estamos inscritos como sociedad nos ha llevado al punto en que caracterizamos nuestros modos de vida actuales. Cómo nos han desterritorializado. Y señalando entonces aquí con alguna esperanza, si es que ese proceso constituyente pudiera ser un proceso de reterritorialización, de descolonización, de construcción de posibilidades desde esa sociología de las emergencias, de soñarlo todavía no, de proyectarnos hacia posibilidades y modos de vida más humanos. ¿Es posible una epistemología del sur? ¿Es posible reterritorializar el sur para que pueda generarse en eso que llamábamos una recursividad esencial, una epistemología que nace desde los territorios, en términos que esos territorios puedan revalorizarse a sí mismos? Construir nuestras propias nociones de territorio parece parte de apuntar a la construcción de una epistemología para el sur, desde el sur, con el sur. Y por último, quería plantear cuáles son las utilidades que esta discusión y que esta construcción puede aportar para las investigaciones que estamos desarrollando. ¿Qué pasa con los microterritorios de las escuelas, de las comunidades, de la cárcel? ¿Qué ocurre y cómo conocer esos territorios? ¿Cómo hacer una práctica de esa sociología de las ausencias, de esa sociología de las emergencias, para comprender las situaciones y realidades que nos inquietan para nuestra investigación? Al final les estoy dejando algunas tareas que son posibles para Chile. En Chile decimos que se puede y se debe lograr un progreso fundado en una racionalidad armónica con la naturaleza, entre nosotros estos seres humanos. Es posible un progreso que no significa solamente maquillar la Constitución y las leyes. La Constitución y las leyes vista como un obstáculo que parece que hay que superar.
para lograr ese progreso para todas y todos, en el que tenemos que participar. ¿Sí? Que pensemos en la armonía, en ese modelo para la armonía, más que en esto que llamamos esos equilibrios sostenibles y provisionales, que terminan tributando a la misma lógica extractivista, consumista y depredadora. Como decimos, no se trata de cambiar algunas piezas o de colocarle parches a la balsa en la mitad del océano, sino más bien una balsa nueva, una nueva balsa, la balsa de la justicia ambiental, en un nuevo modelo civilizatorio justo y racional, armónico, en ese proceso de reterritorialización que parece ser necesario en los términos que lo plantea Hasbayer. Al final aquí les estoy dejando en la presentación, que después la van a poder ver, algunos textos que trabajamos para el trabajo que les presentamos. ¿Puede compartir la grabación de Sí, mañana? por supuesto, sí, van a tener los enlaces para la grabación. Bueno, que estén muy bien, que pasen muy buena